lo planteé como una conferencia performática justamente porque no encontraba un formato cual darle para poder sacar aunque sea un pedacito o comprimir siquiera todo el proceso y el transcurso de la tesis, que es bastante amplio y profundo. Entonces decidí presentarlo un poco haciéndome este cuestionamiento de dónde encaja justamente el proceso del tesista, del investigador. En mi caso de la bailarina era como, bueno, si hago danza, hice danza desde hace mucho tiempo, y al comenzar a la universidad empecé a investigar otros recursos, otras áreas, la iluminación, la escenografía, y siempre me pregunté, si hago eso, ¿dejo de ser bailarina? Ayer escuché a una de las compañeras, a Luz, decir, así obviamente siempre nos decimos en modo de chiste que las bailarinas no hablamos. Entonces siempre me preguntaba, si hablo, dejo de ser bailarina. Y la verdad que nunca estuve en crisis también, peleada un poco con esa parte. Me dediqué a indagar en otras áreas, me gustaba mucho y me empezó a gustar mucho el teatro, entonces también decir, bueno, dejo de ser bailarina si hago un poco de esto, un poco de esto otro. Y bueno, esta conferencia performática reúne un poco de las cosas que me gustan hacer, que me divertí mucho y que la pasé muy bien haciéndolas y las sigo haciendo en el proceso de tesis, sobre todo en la parte del ensayo. Esta sensación de estar también un poco a solas y también explorar un nuevo lenguaje, esta cuestión de no encajar en sos bailarina, sos actriz, sos esto, tu obra es de danza, tu obra es de danza, teatro, tu obra es de teatro, tu obra es de instalación. Entonces, la conferencia performática tiene un poco de esa mixtura y dialoga justamente con los procesos de investigación, como en el caso de la tesis. Así que bueno, quería que sea un poco más descontracturada. Disculpen si estoy también un poco nerviosa, es la primera vez que abro parte de este proceso. Así que bueno, la idea era pensarme en este lugar, como cómo llego al ensayo, a mí qué cuestionamientos me llevan a transitar esta investigación, y obviamente poner en eje los pilares fundamentales de mi tesis, que son los objetos y el cuerpo, como tema general, así bien amplio. Se fue obviamente sectorizando, enfocando, pero siempre traté de vincularme desde diferentes áreas a eso. Así que va un poco de eso. Lo primero con lo que yo contaba siempre fue tener mi cuerpo a disposición en diferentes roles, como bailarina, como directora, como escenógrafa, como fotógrafa, como todo lo que pude explorar desde afuera y desde adentro de escena, pero siempre me resulta muy natural, muy curioso, muy intuitivo volver adentro de la escena, al momento espacio escénico. Entonces, toda la investigación me pasó de tener que salirme de ese lugar, poner a los objetos en un primer plano, trabajar con escenografía, trabajar con otras materias, y todo está registrado en esto, en un hermoso cuaderno que ya les contaré, a formato de bitácora, diario. Me pasó de que de forma muy a veces inconsciente, uno le pasan cosas en el cuerpo y esas cuestiones no sabe dónde volcarlas, porque ponerlas en palabras es difícil, y hacer teoría, no sé, me imagino que todos acá saben que es mucho más complejo. Entonces, aquí está todas las cuestiones, sí, cuestiones laboratorio de investigación, improvisaciones, imágenes, dibujos, cuadros, coreos, pruebas, errores, todo lo que fui atravesando, que me tuve que hacer acá unas marcas porque son muchos años de investigación, todo lo que le llamo el juego del laboratorio y el ensayo en una bitácora. Así
que bueno, para ser un poco más por ahí concreta, y como a veces me disperso un poco, lo que hice fue grabarme un audio. Aprovecharemos esto de la interdisciplinariedad para poder trabajar con tecnologías también. Y les voy a contar un poco en lo que fue obviamente la tesis, el proceso. Como dice el título, habitar la casa, un vínculo íntimo entre el entorno objetual y el cuerpo. Justamente mi búsqueda de la investigación, el problema de la investigación justamente estaba en la relación afectiva con los objetos como materialidad compositiva en la escena íntima. Entonces hay ciertas palabras claves que uno empieza a notar. Yo me lo anoté en un cartel en la pared de mi escritorio donde tenía siempre que volver a ese lugar porque me pasaba de encontrar otras conexiones, de encontrar otras ventanas, otras puertas que se abren y de repente un deseo de investigar hacia esos otros caminos hace que todo se empiece también de vuelta a bifurcar, que la atención y esa pasión por investigar se vaya hacia otros lugares. Entonces está bueno tener en claro esta cuestión, cuando uno lo identifica y lo tiene en claro, gracias al anteproyecto, a la escritura, a las formas de escritura académica, lo bueno de esto, que a veces cuesta un poco, digamos, encontrarnos y encontrarle el lado bueno a las estructuras, lo bueno de esto es que siempre se puede volver a esas palabras claves y en base a eso decir desde este lugar estoy mirando esta investigación. Entonces, en este caso, mi abordaje sobre esta presentación no es tanto un avance como algo que van a ver en la tesis, en la obra, sino que es algo del proceso. Justamente yo decidí llamarlo un diario para habitar una casa, en este caso el registro como un objeto de archivo para un cuerpo en proceso de investigación escénica. ¿Y por qué hago énfasis en un cuerpo? Porque en este caso yo me encuentro investigando de forma unipersonal, digamos, la escena desde adentro, y cuando uno no tiene la posibilidad, y yo creo que nadie lo tiene, salvo en registros de video o en registros de fotografía, de verse, a menos que, bueno, en la danza suele pasar que la única forma de verse, de registrar el cuerpo es mediante un espejo. Entonces, el recurso que yo tenía para poder volver a mi memoria, a las sensibilidades, a estas sensaciones que por ahí pasan por el cuerpo y pasan en el momento exacto y que después ponerlo en palabras a veces resulta un poco complejo, entonces la única forma era volver al diario y terminar pruebas, terminar improvisaciones, cerrar alguna escena y de repente volver al diario, registrarlo, anotarlo con el mayor detalle posible, con dibujos, con colores, con fotos, con todo lo que sea necesario, carteles, toda esta cuestión que se construya un archivo personal, el diario, la bitácora, para luego es como una ayuda a memoria al cual se puede volver, pero en este diario es un gran material de archivo, como dije antes, al cual se puede volver para construir material teórico, marco teórico, referencias, objetivos, todo lo que uno va transitando en el proyecto, que puede ir variando, puede ir cambiando, está bueno siempre volver. Y es como leerse a uno mismo, es como digo, es un poco mirarse al espejo, leer y ver en retrospectiva todo el proceso que uno ha transitado en un solo cuaderno y después decir, bueno, ¿cómo hago para regresar a esto? Y en eso tengo particularmente un ejercicio al cual, como dije en un principio, siempre vuelvo, que es el de la observación. El de pausar el mundo, pararme en un lugar, en un contexto y detenerme a observar. Este ejercicio lo he hecho muchas veces en mi casa, claramente, para ver qué de todas las cosas que tenía en esta acumulación de cosas podían llegar a significar algo o podrían llegar a ser potables, posibles para llevar a la escena, para investigar, para poner en mi tesis. Entre eso, el ejercicio, un paneo de mi habitación y me encontré con una montaña de ropa sucia en un canasto
que se iba acumulando y que me encontré con eso y de repente dije, no voy a llevar mi ropa porque la verdad que no voy a usar mi ropa para la escena y de repente recurrí al depósito. Quienes saben y tienen este problema, estas obsesiones como yo, saben que un depósito suele ser una cuestión de todo lo que no usamos, pero probablemente usemos en algún momento. Y al abrir esa puerta, de repente me encontré con bolsas de ropa. Bolsas de ropa, una valija con más ropa, con cosas que estaban ahí sin utilizarse. Entonces dije, bueno, puedo llevar esto a probar en escena. Así fue como inició todo este trabajo, en el que yo de repente llevé una bolsa con ropa y que de repente estas pruebas fueron bastante personales, fueron bastante particulares porque la ropa no era cualquier ropa, no era de cualquier persona. Yo elegí que las ropas no fueran mías, pero que tenía gran cantidad de ropa, tenía objetos en cantidad, tenían textura, peso, tenían una funcionalidad, había ropa de verano, ropa de invierno. Yo elegí que no fueran mis prendas personales de mi vida cotidiana porque hay algo en el deseo de cuidar esa intimidad en el que uno puede llevar la casa a la escena, pero no puede llevar la escena a la casa. Entonces, mi decisión personal fue conservar parte de mi intimidad en el que todas las prendas que yo uso de mi vida diaria no estuvieran en escena. Pero en esa cuestión se fue justamente profundizando que la ropa tiene una historicidad, tiene una carga, tiene una parte emocional que uno le da y que uno le otorga, y esta cuestión entre el objeto que provee al sujeto, a la persona, al ser humano, de una imaginación, de una construcción de sentido, y a su vez la persona, el bailarín, el actor, quien está dentro de escena, puede también devolver esa situación. Fue como un juego en empezar en decir, bueno, elijo estos objetos y va a ser lo primero que haya en escena y lo deposito ahí y de repente me encuentro jugando con eso, probando para qué sirve, para abrigar, bueno, me abrigo, me saco eso, lo pruebo. Y así la prueba de construir imágenes, de imaginar, de jugar, de poner el cuerpo en tensión, de poner el cuerpo en desafíos, toda esta cuestión ha sido un sinfín de pruebas y más pruebas, pero siempre había imágenes que volvían a aparecer, cambiaba de ropa, había imágenes que volvían a aparecer, cambiaba de telas, de colores, de paleta de colores y después ha sido multicolor, como toda esta cuestión de la imagen plástica también se ha ido construyendo. Y en esto encontrando la obra en sí, porque nunca fui con una idea de hacer algo, de decir quiero hacer una obra sobre mi vida, quiero hacer mi autobiografía. Nunca fue la intención desde un principio trabajar con eso, simplemente trabajar con el cuerpo y el objeto. Para mí ya en el objeto estaban cargadas las historias que uno quería contar. En el audio se imaginarán que esto es una parte solamente de la gran cantidad de cosas que hay, y nada de esto, de todos estos objetos no hay nada que sea mío salvo la ropa de danza, porque uno lo puede soltar ahí, acumula por años vestidos, polleras, etcétera, calzones y más calzones, telas color piel por si en algún momento tengo que hacerme y coser un calzón nuevo. Todas esas cosas seguían apareciendo, algo de la acumulación viene que vengo trayendo incluso no solo en
copas en objetos. Está también incluso en mis cuadernos, en la cursada universitaria, de todos estos momentos de conferencias, de partes teóricas, estudios y recolección de información. Siempre me pasaba que iba a algún lugar y lo escuchaba a otros teóricos, gente que presentaba sus tesis, y yo decía, bueno, esto puede servir. Esto puede servir para futuro, aplicado en todas las áreas de la vida. Entonces, me pasó de encontrar cuadernos del 2017, 2016, anotaciones de las clases de las profes, y empezar a considerar esa opción, hablarlo con asesores y decir, ¿por qué no puedo citar a un compañero de clase que hizo una reflexión súper profunda al respecto de la práctica? Y me empecé a preguntar también un poco eso. Entonces volver al diario y escribir de una forma también bastante íntima me acercó mucho al material teórico, y también se volvió un método en sí mismo, la acumulación, el desorden, el orden, la acumulación, el orden, el desorden, todo el tiempo, incluso en formatos, o lo que sería en formatos teóricos, académicos. Y ahora también, justamente escuchando las otras charlas, me daba cuenta que es una curiosidad que se viene planteando hace un tiempo ya, esta relación entre la práctica y la teoría. Y siempre era como, bueno, tengo colegas, tengo docentes, mi experiencia académica ha iniciado en la universidad. Antes de eso no he tenido conocimiento en relación a las artes, a la parte escénica, de formato académico. Siempre ha sido práctica. Entonces cuesta también dejar esa parte práctica de lado, dejarla en pausa, guardarla en una cajita, o soltarla o romperla un poquito para que encaje en lo académico. Y ahí aparecen muchas cuestiones de crisis, parte de la tesis. Que uno está y empieza a estar así de cargado, agotado, y también es empezar a jugar también, ¿no? Como decir, bueno, ya no soy esa bailarina que era cuando tenía quizás 12, 10 años, que me entraba este sombrerito. Quizás sí soy otra bailarina hoy, que puede hablar, que puede cantar, que puede salirse por momentos de escena, y que también le cuesta mucho, la verdad, le cuesta mucho también soltar y dejar de acumular, ¿no? Porque así estamos. Entonces, el ir y volver me ha pasado de estar yendo y volviendo desde la bitácora, desde decir qué me dice este cuaderno sobre mis prácticas y qué puedo decir yo al respecto con mis teorías. Y bien, como dije antes, uno se obsesiona con ciertas cuestiones. En esta obsesión fui encontrando que, bueno, mis ejes, mis columnas vertebrales, mis columnas, lo que serían los cimientos de la casa que iba construyendo en este proceso, siempre fueron los objetos y el cuerpo. El cuerpo transitó una cantidad de cuestiones, tanto emocionales, tanto sensibles, sensoriales, de la imagen, que fui trabajando desde diferentes ángulos, pero siempre teniendo en cuenta que mis anclajes siempre fueron el objeto, los objetos y un contexto. Y que si bien cuando uno empieza a investigar tenemos ciertos antecedentes, tenemos personas que lo han estudiado antes, que en ese momento uno se frustra mucho porque decís, ¿cómo voy a investigar algo que ya se investigó? Bueno, la vuelta de rosca que hay que darle se encuentra en el contexto, o al menos esto es lo que yo siento que me pasó, el encontrarme en un contexto, decir, ¿en dónde lo estás estudiando? ¿Por qué lo estás estudiando? ¿Para qué lo estás estudiando?
fueron preguntas claves que me fueron ayudando a encaminar mucho más y a profundizar luego en la investigación cuerpo y objeto, que si bien antes ya, como pensaba, hay gente que ya lo ha estudiado. Esta investigación no nace del aire, no nace de la nada misma, sino que cuando yo armé el anteproyecto dije, me interesa mucho la escenografía, me interesa mucho la parte objetual. Bueno, ¿quién trabajó cuerpo y objeto antes? ¿Quién investigó sobre esto? ¿Quiénes son los precursores de esto? Entonces empezar a investigar sobre esto en la danza, no sé, tenía como referente y admiraba mucho el trabajo de Alwin Nicolais. En el teatro había visto mucho trabajo de Cantor, pero a la vez tenía una cuestión de la imagen que trabajaba mucho desde la fotografía, que empecé a ejercitar mucho en escenografía. Entonces de repente se unieron varios anclajes que sobre eso empecé a construir teoría para proyectar, justamente para construir el proyecto. Y cuando construí el proyecto, bueno, inicié todo el trámite y todo el proceso se inició en ese momento, pero todo lo que encontré después, aún así, seguía sin encontrar esa particularidad de por qué este proyecto es mío, por qué este proyecto me sigue interesando o me sigue obsesionando, si se quiere. Y en ese contexto, cuando dije, bueno, todas estas personas que fueron referentes tuvieron un contexto, tuvieron ciertas condiciones, ciertas cuestiones que hicieron que su proceso sea particularmente en un momento de la historia, en un lugar determinado. En este caso yo estaba investigando en La Rioja y empecé desde qué lugar estoy posicionándome a investigar. Soy tesista, estoy en un ámbito independiente, estoy en un espacio donde no cuento con la cantidad de espacio, ni tiempo, ni disponibilidad absoluta para poder hacer un proceso tan largo. No, al momento de dirigir me puse a pensar, no tengo tantas personas a mi disposición para poder trabajar como si existe la posibilidad en un ballet, quizá, que era mi experiencia previa, de decir, bueno, ¿cómo hago? Y empezar a trabajar como directora, después ir rotando roles porque me sentía mucho más segura y más cómoda y la verdad que hay una cuestión también con la formación y con lo que uno siente y con lo que uno vivencia desde el cuerpo, que no se puede negar. Y en este caso yo no podía negar que disfrutaba mucho estar dentro de escena, que disfrutaba mucho bailar, pero ¿cómo hago? No me puedo autodirigir. Entonces aparecen nuevos cuestionamientos al respecto del cuerpo, al respecto del espacio, el entorno y toda esta cuestión. El entorno me ha dado un filtro a mí para poder volver al archivo personal. Al archivo personal me refiero a mis cuadernos, a mis libros, a las notas que yo tomaba de clase, el material escrito y práctico que he tenido, videos, registros de obras, de trabajos prácticos, han sido claves para poder encontrar el contexto, para poder encontrar ejercicios, para trabajar desde un lugar en el que se resignifica todo lo que yo venía aprendiendo y que a la vez forma parte de mi aprendizaje, que está en mi cuerpo, que está en mí. Entonces, decir, bueno, ¿cómo resignifico esto en mi tesis? Y uno empieza a filtrar información, pero creo que lo más valioso que a mí me ha quedado, más allá de que he encontrado textos y referentes para mi marco teórico, han sido las personas con las que me he vinculado y compartido dentro de la carrera, docentes, alumnos, compañeras, compañeros, que han siempre aportado de alguna manera al material teórico, en trabajos prácticos, en notas de clase, ejercicios y cosas que uno va anotando sobre la marcha como en un borrador, y yo nunca las tiré, y en esta obsesión, como dije antes, de acumular objetos, de ir guardando cosas por si las dudas, encontré archivos, escritos, un material teórico muy enriquecedor que han sido después de gran apoyo para el sustento de la tesis, para el sustento de la parte teórica. Entonces, de alguna manera, como la metodología y la parte práctica y la parte teórica se van como tejiendo, como de alguna forma entretejiendo. Y me pasa esto, que el propio archivo de volver a una bitácora, de volver al libro, al cuaderno, como
archivo personal, como un diario, como algo bastante íntimo, de repente se termina transformando en teoría, se termina transformando en un cierto contexto que le termina de dar una vuelta de rosca a la parte de la investigación en la que ya sé que esta investigación tiene una particularidad, tiene una personalidad, que tiene eso que uno en un principio lo busca y no sabe por dónde, como esta cuestión personal, estas obsesiones, esta cuestión bastante particular, se termina de dar vueltas, se termina de encontrar cuando uno vuelve al archivo de lo personal, al cuaderno, al diario, a esas cuestiones que uno anota y que solo uno puede leer, porque también es eso, cómo hacemos teoría de lo que uno puede leer, de lo que quizás alguien abre y no entiende nada de lo que escribimos, y creo que desde ese lugar es muy importante poder validar y hacer teorías, porque también son los que nos dan la metodología, el contexto, nos apoyamos sobre eso. Entonces es valioso y es de alguna forma esa tensión entre lo íntimo y lo colectivo que todo el tiempo está en la escena, que está entre el que se expone a ser observado y el que observa, entre el público y el bailarín, el actor, entre el que está en penumbras, como en la iluminadora, en el que mira y registra y fotografía y graba el video, toda esa cuestión que hace que exista el archivo, que exista un archivo del cuerpo, de las sensaciones, de lo personal, creo que ahí es un mundo en el cual uno puede, y en mi caso yo pude y debía ir y volver a ese lugar para poder construir sobre esta tesis. llevando los objetos, practicando en casa, llevando al ensayo. Y en ese vaivén de prácticas y teorías, en estar desde afuera observando, desde adentro poniendo el cuerpo, acumulando, desordenando, ordenando los objetos y han aparecido muchos descubrimientos al respecto de las formas que uno, como dije, acumula, se obsesiona y repite también, pero está bueno poder identificarlas y anotarlas. Es una ayuda a memoria que después se puede transformar en una gran teoría y en una tesis. Entonces yo apoyo y valido que la gente se obsesione con cosas, con que se obsesionen con lo más mínimo que tengan en su casa, sea una montaña de ropa sucia o no. Las decisiones que van tomando al respecto también tienen una investigación.